Hola, bienvenidos a este nuevo video. Quiero agradecerles primero ante todo la paciencia. Ujú. Vuelvo nuevamente a empezar a crear contenido para el canal. Me he encontrado últimamente con algunos temas de trabajo, exactamente un proyecto de firewall y de seguridad perimetral para una compañía, y estoy todavía como absorto en ese proceso. Eh, Aprovecho este espacio para poder iniciar con un tema o sí, con un tema de pronto que tiende a ser como mucho más básico a lo que había mostrado en un principio. Hemos mostrado, casi que los primeros videos habían sido de BRRP, que era, pues recuerden que era el protocolo de routers redundantes virtuales. Habíamos también visto un tema relacionado con las redes locales virtuales, con las VLAN, que se trabaja netamente en capa 2, en los switch. El BRRP, como habíamos hablado hace poco, o vuelvo y reitero, era ya routers virtuales en una red. También un tema muy interesante, pero creo que para poder abordar temas un poco más complejos, un poquito más demandantes en cuanto a conocimiento, me parece que deberían haber vuelto como a la fuente, o inicialmente que era lo primero, ¿cierto? Entonces, mmm, lo que voy a mostrarles hoy, esto forma parte de como de una secuencia de temas que quiero manejar, como es el enrutamiento de redes. Entonces quiero llegar a un punto que es el tema de enrutamiento dinámico y un protocolo que se llama OSPF, ¿m? Que es un protocolo de estado de enlace. Y pues no puedo llegar a decirles que es un protocolo de estado de enlace, que es un protocolo de vector distancia, eh, si yo no conozco inicialmente de qué se trata el enrutamiento. Entonces, por esta razón voy a iniciar con este tema de enrutamiento. Bien, para aquellos que, pues de pronto, si el que llega aquí al canal ya lo conoce, pues lo puede obviar, o de pronto dirá, no, esto ya me lo sé, pues lo puede saltar. Pero para de pronto los que llegan al canal o quieren como conocer un poco más sobre esto, o de pronto en algún momento están orientados como a querer estudiar temas relacionados con administración o gestión de redes, este tema es importante, es un tema básico. Bien, entonces, lo primero que quiero definir en este espacio, por esto esta topología tan básica que ustedes ven acá, es, en fin, en sí, qué sería el enrutamiento. Entonces lo voy a poner con un ejemplo. Ustedes pueden ver acá en este círculo, no sé, color salmón tal vez, ¿sí? Rosado, salmón, bueno, como lo puedan ver, estaría ejemplificando una red de un sitio X. Es decir, por ejemplo, acá en Colombia, esta red está en un barrio de la ciudad de Bogotá, y el que se encuentra en el lado verde sería una red que esté, no sé, cercana a ese mismo barrio. Puede ser eh, en otro sector de la ciudad, por decir algo. Entonces, podemos decir que son redes pequeñas. Pongo solamente dos routers, RA o router A o router B, como para ejemplificar un poquito, porque pues ustedes ya saben, internet es un espacio donde tenemos una colección de routers interconectados entre sí, y en general no sabemos cómo están interconectados todos estos dispositivos entre sí para poder hacer que llegue la conexión de internet a nuestras casas. De pronto es un entramado un poco más complejo. Por esa razón es que en los textos o en las gráficas que se trabajan en este campo,
simbolizamos o muchas veces lo que hacemos es ejemplificar estos temas con lo que llamamos una nube, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos a veces en los dibujos, en los gráficos, hablamos de una nube, es como si estuviéramos haciendo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues entre un router A y un router B hay una colección de routers también con algún tráfico más alto, más bajo, y al final pues no conocemos qué es lo que pasa ahí. Pero a nosotros como integradores o como conocedores o gestores de esas infraestructuras de redes, pues ese entramado casi que no nos corresponde. Eso es un tema ya más relacionado como a redes, de lo que llaman redes BGP, que son redes de protocolos o de gateway externos o redes externas de borde. Bueno, en fin, esos son temas que ya se exceden del alcance de este laboratorio y pues de estos temas que voy a abordar. Entonces vamos a ejemplificar que router A y router B están interconectados entre sí a través de una nube. Bien, por eso se pone esta nube acá en este espacio. Lo que quiero mostrar es un ejemplo de lo que sería intentar alcanzar esta red, o sea, de la red 0, querer llegar a la red 100 y de la red 100 querer llegar a la red 0. Es una conexión supremamente básica. Entonces, ¿qué viene a ser el enrutamiento? ¿De qué se trata el enrutamiento en sí? El enrutamiento trata de que yo pueda alcanzar desde un segmento de red, en este caso el segmento es este, 192.168.0.0, pueda llegar a alcanzar cualquier otro segmento de red que yo quiera, ¿sí? El concepto más básico de los routers, que son estos dispositivos que vemos acá, routers, enrutadores, encaminadores en algunos textos, por ejemplo los textos que están traducidos en España, se habla mucho del encaminador. Si ustedes ven eso como encaminador, encaminador es el mismo enrutador o el mismo router, ¿ok? Entonces, el dispositivo que se encarga de conectar segmentos de red se llama router. Bien, entonces cuando hablamos de enrutamiento, hablamos de routers. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el enrutamiento? El enrutamiento es el procedimiento en el cual un segmento de red puede llegar a alcanzar otro. Simple, básico. O sea, creo que hasta ahí normal, vamos bien. Ahora, existen dos tipos de enrutamientos. Voy a ampliar un poquito esta definición, un poco que me tomé el tiempo para poderlo escribir. Y podemos encontrar dos tipos de enrutamiento en general. Entonces, el enrutamiento de tipo estático, ¿sí? En el que yo como administrador de red defino qué destinos voy a alcanzar, como lo que les estaba comentando ahorita. Yo llego como un administrador de red y voy a decir, quiero alcanzar la red 192.168.100.0. Ok, listo, defino, quiero alcanzar la red 100.0. Entonces, cuando yo estoy también gestionando el segmento 100, yo puedo decir, sí, listo, quiero definir el destino al que quiero comunicarme, quiero conocer el 192.168.0.0. Entonces, cuando yo defino estas dos cositas, que son al final dos redes simples, como administrador defino que quiero alcanzar. ¿Qué es lo que tiene el protocolo estático? El protocolo estático es una configuración un poco más simple de ejecutar cuando son redes con un entramado menor, ¿sí? Como por ejemplo estas. Tenemos solamente dos redes, vamos a alcanzar la red A, la red B y la red B a la red A. Pero si nosotros tuviésemos no solamente esta red 100, si no tuviéramos una red que terminara en 200, 201, 202, una 0, una 1, una 2, una 3 y tuviéramos incluso 10 redes por alcanzar, serían 10 destinos distintos, por supuesto 10 rutas diferentes, y si se van ampliando más, pues vamos ampliando en la cantidad de rutas y incluso puede que haya algún dispositivo de los que estamos intentando alcanzar que por alguna razón falla o pierde su accesibilidad o su función o simplemente deja de enrutar.
tendremos que hacer ajustes de forma manual para poder llegar a las redes que ya definimos. Entonces, el enrutamiento estático funciona para alcances más pequeños, ¿sí? Para dimensiones un poco más pequeñas o más pequeñas. Cuando son varias redes, sobre todo en las redes corporativas grandes, ¿sí? Donde podemos tener de pronto, no sé, puedo poner un escenario, puedo poner tenemos una sede principal, por decir alguna sede en Bogotá, eh, tenemos una sede en Medellín, Cali, tenemos una sucursal en los Estados Unidos, tenemos otra en Europa. Entonces van dimensionándose unos segmentos, más segmentos, son más routers, son destinos o son unas tablas de enrutamiento mucho más complejas, se vuelven más altas, y como administradores de red, pues un enrutamiento de tipo estático pues ya no sería primero, una buena práctica, y segundo, pues como administradores perdemos, porque tendremos que estar siempre casi que estar definiendo primero los destinos, y segundo, cuando alguno de esos destinos falla, estar haciendo modificaciones. eh, y a veces como administradores pues no podemos estar dedicados solamente a estar haciendo modificaciones de rutas. Entonces, paralelo al protocolo o al enrutamiento estático, encontramos enrutamiento de tipo dinámico. El enrutamiento de tipo dinámico, ¿qué es lo que hace? Son protocolos que ya están definidos de enrutamiento, que ya en sí mismos vienen ya integrados a los routers, o sea, nos podemos encontrar en los routers ya embebidos para poderlos ejecutar. Simplemente ya vienen porque pues en su calidad de routers pues agregamos, los fabricantes agregan ya los protocolos de enrutamiento, o sea, ya preparan su software interno para poder trabajar estos protocolos. Entonces ya se habilitan estos protocolos en cada router, y lo que hacen ellos es a través de una configuración de lo que llamaríamos la publicación es de nuestras redes internas. O sea, por ejemplo, en un protocolo de enrutamiento dinámico podemos a este router solamente le digo, listo, yo solo conozco esta red y conozco esta red, y sobre ese parámetro ya el mismo protocolo él empieza a elaborar una topología o empieza a comunicarse con los demás routers que estén hablando el mismo protocolo, el mismo lenguaje, por decirlo así, de enrutamiento, y entre ellos empiezan a construir sus propias tablas de ruta. Entonces, como administradores, pues se nos facilita muchísimo la gestión, porque pues ya los mismos equipos se convierten como en, en los que terminan el trabajo y hacen todas las labores de enrutamiento. Incluso pueden también hacer cálculos de rutas alternas en caso de que las rutas principales fallen. Eso lo vamos a ir viendo en los otros protocolos, que ya tienen que ver con términos que se llaman costos y con distancias administrativas y etcétera, etcétera, otras cositas que vamos a ver después. Entonces, en el enrutamiento dinámico, la elección de los destinos y las rutas se define en los routers a través de un protocolo. Entonces, ¿qué se entiende como un protocolo? Como un lenguaje común de comunicación, en este caso, este protocolo eh, entre los routers. Entonces, por ejemplo, aquí pongo los ejemplos de los enrutamientos dinámicos, los protocolos que voy a mencionar y que pues se usan, ¿sí? Entonces tenemos el RIP, ¿sí? Que es el Router Information Protocol. Eh, Está, bueno, OSPF, que sería el Open Shortest Path First, que sería pues el protocolo abierto de la primera ruta o la ruta más corta, la primera ruta más corta. Y el IGRP, que es es un protocolo híbrido entre lo que sería RIP, y podría ser en alguna medida como lo que sería entre OSPF y RIP. Pero este protocolo está definido, está creado por Cisco. Entonces, en los dispositivos, por ejemplo, como los que estoy mostrando en el canal, que son como los que más me especialicé, que son los MikroTik, pues MikroTik no te va a trabajar con EIGRP.
En MikroTik vamos a trabajar con RIP, o se trabaja con RIP y se trabaja con OSPF. Para IGRP, pues podríamos tener routers Cisco, y sobre los routers de Cisco podríamos trabajar sobre RIP e IGRP y OSPF, o sea, podríamos trabajar con los tres tipos de protocolo. Vuelvo reitero, IGRP es propietario de Cisco, entonces no lo vamos a ver en otros fabricantes. Bien, entonces dentro de estos mismos protocolos dinámicos encontramos unos protocolos que son, o sea, los tipos de protocolo que vamos a encontrar. Uno de ellos es, o son dos. Uno que se llama, voy a mencionarlo acá, uno que se llama, sí, estoy escribiendo ahí, vector distancia, y el segundo se llama estado de enlace. Entonces voy a describir un poco de qué se trataría el vector distancia. Entonces, cuando hablamos de un protocolo de enrutamiento dinámico de vector distancia, lo que estamos hablando es que él va a hablar de algo que se llama la métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es el cálculo de cuánto tardo yo para llegar a un destino. Pero traducido como en estos equipos, estaríamos hablando de que la métrica está basada en ¿qué? En saltos. Entonces la métrica está basada en lo que llamamos saltos. Ya les voy a explicar esto cómo se come. Bien, una métrica basada en saltos. Y el estado de enlace es básicamente él construye lo que llamamos adyacencias, o lo que llamamos las vecindades, o las comunicaciones con los vecinos, por medio de unos mensajes que se llaman link state o información de estado de enlace. Bien, por eso se llama un protocolo de estado de enlace. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Entonces voy a explicar inicialmente cuál es la métrica de saltos. Entonces, con la métrica de saltos, por ejemplo, lo que yo puedo ver como en este diagrama sencillo, es que si yo quiero llegar de la red 0 a alcanzar la red 100, si yo hablo de una métrica que sería como el cálculo de cuántos dispositivos necesito para poder llegar acá, yo podría decir que si yo arranco desde este router, ¿cuántos dispositivos necesito para poder llegar a la red 100? Necesito solamente uno, ¿verdad? ¿Por qué uno? Porque yo no me cuento dentro de esto, porque yo soy de la parte de la red 0, estoy adscrito a este router. Yo necesito llegar a la red 100. Por lo tanto, desde este router hacia este, yo pego un salto. ¿Ok? Este 1 es importante. Es un solo salto y llego acá. O sea, yo solamente necesito saltar a un solo router para poder llegar a la red 100. Esto se llamaría una métrica de saltos. ¿Ok? La métrica en protocolo de enrutamiento dinámico también es estado de enlace. Entonces tenemos métrica basada en saltos, que sería cuántos routers necesito para poder llegar al destino. ¿Ok? Y estado de enlace es una construcción distinta, porque él no se basa en los saltos, sino que él puede definir, bueno, yo tengo acá 3 saltos, pero acá tengo, no sé, tengo una definición, en este caso una definición distinta. Aquí acabo de recordar otro término en el que esta métrica está basada en lo que llamamos el costo. Ojo, perdón, intentemos, ok, listo, bien, no ha pasado nada. Su métrica es basada
en costos. ¿Qué son los costos? Son unos cálculos que realizan los routers internamente y ellos van a definir y le van a entregar un valor a cada router y sobre ese valor él sumará los diferentes routers para poder llegar a un punto. Esto lo voy a mostrar después. Yo creo que voy a quedarme con enrutamiento estático y con vector distancia en este video. Entonces queda pendiente el estado de enlace, que es un poquito más complejo de explicar. Entonces voy a poner, por ejemplo, otro dispositivo. Bueno, pongamos estos, otro de estos, y al final pues vamos a intentar, vamos a desarmar un poco esta topología y vamos a ir conectando otros dispositivos más. Entonces voy a eliminar esta parte, voy a eliminar esta otra y vamos como a suspender esta. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, otro dispositivo acá? Por decir algo. Y yo me conecto a este. Y de pronto yo me conecto, puede ser a este. ¿Cierto? Vamos a dejar estos a un ladito. Y yo les voy a decir entonces lo siguiente. Si anteriormente teníamos un router, por ejemplo router A contra router B, y queríamos llegar a la red 100, partiendo de la red 0 como origen, llegando a la red 100 como destino, ya hemos hablado de la métrica basada en saltos. Yo tenía inicialmente, partiendo de mi router A hacia el router B, tenía un solo salto, ¿de acuerdo? Entonces la métrica en ese caso era 1. Ahora agregándole este tercer router, por decirlo así, entra en la operación. Si por ejemplo en este caso yo quisiera llegar de la red 0 a la red 100, aquí cuántos saltos tendría que definir. Si partimos de acá, yo salto de acá y tengo 1. De este router tengo otra información, salto a este y ya en este tengo el router B, tengo la conexión a la red 100. Entonces tendríamos, partiendo de router A, un salto a este R3, de R3 brinco a RB y en RB ya tengo la comunicación de la red. Entonces, ¿qué tendría? Tendría una métrica de 2 saltos. Bien, entonces sobre esta métrica de 2 saltos, pues yo podría decir, yo alcanzo esta red en 2 saltos, o tiene una métrica de 2. Entonces llego acá, 2 saltos. De pronto, si yo tengo otra alternativa para conectar, vamos a decir, me voy a conectar acá, pues por ejemplo con este router 3, llego acá, utilizo este otro, puede ser aquí, me conecto acá y finalmente utilizo este aquí, por decir algo. Entonces, para calcular, o sea, para llegar a esa métrica, entonces si yo tengo acá 2 saltos, pero si yo quiero llegar también con unas configuraciones sobre esta misma, partiendo de RA, saltando por R4, R1 y llegando a RB, pues ahí también podría aplicar una métrica de saltos. Pero entonces, ¿cuál sería mi métrica en este caso? Siendo RA, de donde empiezo, brinco a R4, un salto, brinco a R2, a R1, 2 saltos, brinco a RB, ¿cuántos saltos serían? Serían en este caso 3 saltos. Entonces, ¿qué es lo que definimos acá en esta parte? Aquí podríamos hacer, para llegar a la misma red de destino, podríamos tener dos rutas, en este caso, pero
ya el router podría por definición elegir por dónde se quiere ir. ¿Qué hacemos en este caso? 2 es menor que 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la mejor ruta en este caso? La ruta que tenga la menor cantidad de saltos. Entonces, la ruta que elegiría el router en este caso sería a través de R3. Entonces, un salto, dos saltos. Bien. Si esta ruta llega a ser inalcanzable, ¿y a qué se refiere con inalcanzable? Que ya hablando de esto, los saltos ya los hablamos a nivel de enrutamiento dinámico, ¿no? Estos saltos lo que harían sería que si brincáramos acá y la ruta predeterminada o la ruta definida como la mejor por el número de saltos, que sería a través de R3 y RB, que serían dos saltos, está en un momento dado esta caída, no sé, se apagaron los routers de esa sección, o sea, R3 se desconectó, el enlace, en fin. Esto tiene ya una capacidad de cálculos, y eso lo vamos a ver después, de llegar al punto en el que una ruta la detecta como inalcanzable. Cuando él la detecta como inalcanzable, pues él se va a ir por la que está disponible. Entonces, solo en ese momento él irá a elegir la métrica de tres saltos. En general, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El, el enrutamiento dinámico de vector distancia, que es como el que estoy mostrando acá, tiene una limitante, y es que la limitante es 15 saltos. Bien, entonces, 15 saltos, ¿qué sería? Como 15 pasos o 15 routers delante. Entonces, cuando son redes demasiado grandes, geográficamente distanciadas, en las cuales no podemos definir mucho en cuanto no sabemos cuántos routers estén entre una red A y una red B, pues no sería un protocolo como muy óptimo para trabajar, porque tendríamos una limitante de 15 saltos. 15 saltos significa que llega el router 15 y ya cuando él quiere hacer un salto 16, ese salto ya es de una red inalcanzable y definitivamente él descarta la ruta por ese lado. Entonces, para eso ya existe un protocolo de estado de enlace que me permite pues enviar a diferentes dispositivos calculando costos, pero eso es otro tema de otro video. Por ahora entonces lo que quería mostrarles es básicamente de qué se trataba el enrutamiento. Entonces el enrutamiento lo que me permite hacer es comunicar un segmento de red con otro, ¿sí? Básico, como conclusión. Tenemos enrutamiento estático, que es una definición como un administrador de forma manual en que yo quiero de la red de origen 0 alcanzar la red 100 y defino y creo una ruta. Y esa ruta, en el momento en el que haya alguna modificación física, lógica, lo que sea, voy a tener que modificarla porque pues está definida por mí como administrador. Entonces, ya para demasiadas rutas es ya dispendiosa de usar enrutamiento estático. Ya para eso entonces ya existe el enrutamiento de tipo dinámico, que ya hace que los routers se active ese protocolo, ellos mismos generen como el compartir sus rutas internas. Cada router comparte sus redes y los protocolos terminan construyendo el resto. Y sobre esos protocolos de enrutamiento dinámico tenemos uno que es a través de vector distancia y el de estado de enlace. Entonces, estado de enlace no lo vimos hoy, lo vamos a ver en otro video. Y el vector distancia se refiere a una métrica basada en saltos. Entonces, saltos como lo que mostré ahorita sería que la métrica es la mejor ruta para poder llegar al otro destino. Entonces, esta ruta, puse aquí el ejemplo de una ruta en vector distancia que es basada en saltos. Entonces pusimos router A hacia router B, teníamos un router 3 de diferencia, empezamos con dos routers, router A y router B, teníamos de la red A a la red B inicialmente un salto. Cuando agregamos R3 en la mitad de RA y RB, ya incluimos otro router, por supuesto incrementó otro salto, entonces 1 más 2, 1 más 1, 2 saltos.
y creamos otra ruta paralela o alternativa de la red 0 a la red 100, agregando otros dos routers, en la cual desde RA hasta RB pasábamos por R4 y R1, en los que contábamos 1, 2, más router B, que es el que llega al final y conoce la red, 3 saltos. Entonces definíamos que la prioridad se la daba a la métrica de 2 saltos porque era una menor cantidad de saltos de router para poder llegar al destino, y que si este destino pues fallaba por algún motivo en la red de 2 saltos, él se iba a ir por la siguiente que tuviera una menor cantidad de saltos, como la red de 3, como esta métrica de 3 saltos. Pero su limitante es, como lo decíamos ahorita, 15 saltos. ¿Ok? Ya para el salto 16 se considera una red inalcanzable. Bien, entonces esa es la limitante de ese protocolo. Posteriormente iré escribiéndolo un poco mejor y voy a hacer una prueba con RIP también. Bueno, esto yo creo que para retomar nuevamente nuestros temas y poder ver enrutamiento me parece una buena opción. Entonces creo que voy a dejarlo hasta aquí, y para el siguiente espacio voy a utilizar unos juegos de routers de Cisco, y voy a crear una configuración de enrutamiento estático inicialmente. Luego voy a, en otra topología, la voy a mostrar ahí mismo, voy a crear una, una topología en enrutamiento ya dinámico a nivel de RIP, y posteriormente voy a terminar con uno en OSPF. De pronto no sé si vaya a utilizar IGRP, pero para eso voy a conectar con imágenes de Cisco entonces, para tenerlo claro. Bien, esto era lo que quería mostrarles hoy. Muchas gracias por seguir viendo el canal. Les pido que le den like, que lo compartan si les parece un contenido interesante, y nos vemos en el siguiente espacio.